Hola, ¿qué tal? Guille Rodríguez, espero te encuentres bien. En esta ocasión voy a hablar sobre el gobierno del apóstol de la democracia. Iniciaré con su gobierno y terminaré justo antes del inicio de la llamada decena trágica, porque me parece interesante abordar con esta nueva discusión y la polémica que se generó a principios de este año 2020, cuando la primera dama, retomando un artículo de Josefina MacGregor, se refirió a estos acontecimientos como quincena trágica. Y hubo ahí pues solamente burlas, memes y varias cosas porque supuestamente ignoraba la historia, pero pues es parte del debate. Recordar que la historia no cambia, o sea, más bien el pasado no cambia. El pasado no cambia, lo que cambia es la interpretación. Pero bueno, vamos a recapitular. Primera unidad: Borbones, las reformas borbónicas, todo lo que implicó las reformas borbónicas en el contexto en que se aplicó, los acontecimientos, ¿no? Lo que fue la guerra de los 7 años, la toma de La Habana como parte de este conflicto, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, la expulsión de los jesuitas, la aparición de Napoleón Bonaparte, las guerras napoleónicas, la familia Braganza en Portugal que abandona Portugal y se va a Brasil, la crisis del pacto social, el proceso de independencia de México entre 1808 y 1821, los inicios de la política exterior. Eso fue la primera unidad. En la segunda unidad hablamos propiamente de 1821 a 1855, cuando hablamos de el imperio de Agustín de Iturbide, la caída, la constitución del 24, siendo México República Federal. Perdón que veas que abajo estoy evocando mi memoria, no tengo ningún tipo de acordeón, tengo años dedicándome a esto, ¿no? Entonces ya lo tengo aquí, el guión aprendido. Entonces yo decía Guadalupe Victoria, los meses de Vicente Guerrero. Después de Vicente Guerrero, pues obviamente la llegada de Antonio López de Santa Anna, cuando se convence de que México debe ser una república centralista, la pérdida de Texas. Platicamos de la pérdida de Texas. También hablamos, después de la pérdida de Texas, de lo que va a ser México como una república centralista. El conflicto con Francia, la guerra de los pasteles, la dictadura, el desafuero de Santa Anna, la guerra con los Estados Unidos, la pérdida del territorio, más de la mitad del territorio, los tratados Guadalupe Hidalgo, la formación liberales conservadores, cuando llegan a un acuerdo de que regrese Santa Anna para que gobierne del 53 al 55, es derrotado con el plan Ayutla-Acapulco, y ahí quedamos en la segunda unidad. Tercera unidad: el triunfo de Ayutla-Acapulco, la constitución del 57, la guerra de reforma, la suspensión del pago de la deuda, la segunda intervención francesa, el imperio de Maximiliano, el fusilamiento de Maximiliano, la república restaurada, primero gobierno de Juárez y la doctrina Juárez, Lerdo, la doctrina Lerdo, y en ese tenor su principal contrincante Porfirio Díaz. Finalmente llegará en 1876 y hasta 1911. Eso fue lo que vimos la sesión pasada. No, antepasada, porque la pasada fue que abordamos la política exterior del porfiriato. Pero bueno. Por cierto, si algunos videos son... más bien, los videos no pueden tener una duración mayor a 20 minutos. No lo digo yo, lo dicen los manuales y los cursos de capacitación. Así es, ¿no? Pero bueno. No es un podcast lo que estamos haciendo, pero en fin. Hablemos del apóstol de la democracia. Ese fue el sobrenombre que obtuvo Porfirio Díaz tras, pues obviamente, su movimiento y echar abajo a Porfirio Díaz. Bueno, comienzan los problemas del apóstol de la democracia. Si bien aceptó que Francisco León de la Barra se convirtiera en presidente interino, Francisco León de la Barra se va a encargar de ponerle obstáculos a Madero, sobre todo para incorporar las fuerzas revolucionarias al ejército federal, al ejército porfirista. Es en estos meses todavía previos a la elección de
1911, que van a llevar a Madero a convertirse en presidente al mes de octubre, tiene que ver también con la matanza de chinos. Que digan que en México no hay racismo y que no hay discriminación, eso es mentira. Los chinos también han sufrido. Hay campañas antichinas. Si no, véanse la película Sonora, se las recomiendo. Se estrenó en 2019, que toca en parte el tema de las campañas antichinas. Pero bueno, también cabe mencionar algo. En su momento Madero se propuso como un candidato junto con Emilio Vázquez Gómez por el Partido Nacional Antirreeleccionista. Obviamente este partido ya no tenía razón de ser porque era contra Porfirio Díaz, pero ya no está Porfirio Díaz. Por eso el partido de Madero va a ser el Partido Progresista. Obviamente ya no con ninguno de los Vázquez Gómez, sino con José María Pino Suárez. Ahora bien, el apóstol de la democracia es el primer presidente electo de manera democrática en mucho tiempo en la historia de nuestro país. Obviamente en esta campaña, en esta elección también participa Francisco León de la Barra y Bernardo Reyes, que había regresado para combatir el movimiento maderista, pero ya era demasiado tarde, al menos para Porfirio Díaz. Bueno, Francisco Ignacio Madero González, porque de repente Francisco y Madero no son dos personas, es una. Y repito, Francisco Ignacio Madero, ustedes dirán, no, es Indalecio, Inocencio, no, Ignacio, ¿ok? Sus padres le pusieron Francisco por Francisco de Asís, el de los franciscanos, e Ignacio por Loyola, de los jesuitas. Afirmar cuál fue la razón por la cual Madero ocultaba su segundo nombre o la abreviaba, lo desconozco, ¿ok? Probablemente algunos dicen que fue a escuela de jesuitas, quizá por eso, no lo sabemos. Pero después se puso Indalecio cuando se volvió espiritista. E Inocencio, dirían algunos, durante la decena / quincena trágica, que es lo que veremos a continuación. Perdón, es que me muevo y como mi silla tiene rueditas, me muevo, entonces, pero es porque la euforia, ¿no? Bueno, no la euforia, pero el entusiasmo o lo apasionado, ¿no? De contar las cosas. En fin. Entonces era Francisco Ignacio con Y. En fin, así lo dejamos. Francisco Ignacio Madero González gana la presidencia en 1911, noviembre de 1911. Comienza a tener problemas con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata lo está presionando y presionando y presionando y presionando. Madero le pide paciencia, o sea, va a haber reparto horario, pero paciencia. Dirían algunos, el problema de Madero es que prometió todo a todos. Pues no digo que estuviera mal, pero repito, Porfirio dijo, se sacó el tigre en la rifa, ¿no? Entonces, ahí venía el problema. Hubo reuniones con Emiliano Zapata, y Emiliano Zapata a finales de noviembre proclama el famoso Plan de Ayala. Tierra y libertad, obviamente en contra de Madero. Madero intenta someter a Emiliano Zapata. Los informes que recibe de algunos militares es que la lucha contra los zapatistas va a ser igual o peor que la lucha que libró el ejército mexicano contra los yaquis, ¿no? Que por cierto, se achaca mucho la lucha contra los yaquis o la campaña contra los yaquis en el porfiriato, pero serán los sonorenses, Obregón, Calles y Adolfo de la Huerta los responsables de someter a los yaquis. Así nada más se los dejo, pero en fin. Entonces, esa era una situación. Eso fue a finales de 1911. Para 1912 más o menos, bueno, entre el 12 y el 13 son los problemas también. Los propios hermanos Vázquez Gómez también tuvieron sus diferencias con Madero y dieron a conocer el famoso Plan de Santa Rosa. El propio Pascual Orozco emitió el Plan de la Empacadora. Obviamente esto obligó a mandar a Victoriano Huerta a someter a Orozco y a los Vázquez Gómez. Orozco será derrotado y se va a ir a los Estados Unidos. Tendrá problemas también con Victoriano Huerta por no darle el general de división o el nombramiento o el ascenso de general de división. Otros militares como Bernardo Reyes intentarán alzarse en armas contra Madero, no van a poder. El sobrino del dictador, el sobrino del tío, no me equivoqué, así le decían, era el mérito o el currículum de Félix Díaz. Eso no pasa en la actualidad. Félix Díaz, el sobrino del tío, se había lanzado como candidato
al gobierno del estado de Oaxaca, pero fue derrotado por un pariente de Juárez. Regresó, renunció al ejército y se fue a Veracruz y se levantó en arma en octubre de 1912. Stanley Rawls, en su texto Madero, el apóstol de la democracia, habla de, pues también en parte, la inexperiencia de Félix Díaz para los levantamientos armados, pero dice que no tomó sus precauciones y será derrotado en Veracruz. Tanto Bernardo Reyes como Félix Díaz tenían que estar, pues, ser fusilados. Más que nada Bernardo Reyes por ser militar, pero no, lo llevaron a Santiago Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y Félix Díaz, fíjense, curioso, en teoría su castigo sería también la muerte, pero gracias a que la estructura de gobierno que predominaba seguía siendo la porfirista, algunos consiguieron, de los allegados o de los más allegados, consiguieron o recordaron que Félix Díaz había renunciado al ejército, por lo tanto no podía ser enjuiciado o condenado, así que consiguieron que Félix Díaz fuera trasladado a la penitenciaría de Lecumberri. Recuerden que Lecumberri fue también una edificación en tiempos de Porfirio Díaz, pero digamos ya en la última etapa. Y hay otro personaje que también se opone o está organizándose en contra de Madero, que es el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que inclusive ha organizado un evento, una reunión con otros gobernadores del norte del país. Lo que Madero no sabía era lo que iba a pasar a finales de 1912 y principios de 1913, sobre todo en Cuba. Un personaje, Manuel Mondragón, va a ser clave para los acontecimientos que veremos en el próximo video. Pero bueno, aquí la vamos a dejar. Nos vemos. Hasta luego.